Cuando uno piensa en la manera cómo se educa en nuestra ciudad y en nuestro país, seguramente todos tendemos a hacer comparaciones. Siempre cuando se es estudiante, uno por lo regular dice, hay maestros que saben mucho, pero quizás no comunican de la mejor forma o no tienen una metodología adecuada, qué sé yo. Pues bien, las herramientas y las estrategias para que la educación pueda posicionarse en una ciudad como la nuestra del mejor modo posible en términos de innovación. Es así como, gracias al plan de desarrollo de nuestra ciudad, entre el año 2012 y 2015, nace una iniciativa absolutamente fundamental que es el Centro de Innovación del Maestro MOVA, que se convierte en una oportunidad para que, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, que ya lleva 2 periodos consecutivos ganándose la convocatoria pública para convertirse en aquella universidad a través de la cual las alianzas de educación y las diferentes prácticas pueden ser llevadas en nuestra ciudad, se optimice la educación en términos de investigación, de creación de comunidades académicas y de poder ser lo mejor posibles para todos y cada uno de los rincones en nuestra ciudad donde haya una institución educativa. Conocer un poco sobre esta estrategia será lo que nos ocupe en Rojo y Negro, nuestro programa de opinión de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y precisamente, ¿qué es MOVA y cómo se posiciona en nuestra ciudad? La nota que les ofrecemos en este momento. MOVA es un espacio construido por maestros, para maestros, con una intención muy bonita de formar a todos los docentes de la ciudad, docentes oficiales y docentes también del sector privado. MOVA, como centro de innovación, desea impactar varios escenarios de la ciudad. Está siendo construido en lo que se llama la Ruta N, Ruta de Innovación. Se pretende crear unos espacios lúdicos, recreativos, académicos, culturales, que fortalezcan todo el ser de los docentes, buscando también una transformación en las aulas. Entonces el impacto inicial y directo va a ser en los docentes, pero finalmente lo que se busca es una transformación en las aulas, logrando obtener también mejores índices de calidad. Creo que es una tendencia nacional y Medellín le ha apostado a la innovación, al talento, a los espacios, entonces MOVA se convierte en un aliado de esa estrategia. De corto plazo se espera impactar a toda la comunidad educativa, a los docentes, principalmente los que asisten a los cursos programados para la formación, pero de largo plazo lo que se espera es toda una transformación social, en la medida en que el docente sea un convencido de su misión y de su labor y esté motivado para ejercerla. Eso implica entonces también una transformación en los estudiantes. De largo plazo, la transformación que se espera es de una sociedad. Nos acompaña precisamente Faber Alzate Toro, quien es el coordinador de la línea de investigación educativa MOVA de la Alcaldía de Medellín. Nos acompaña Alexandra Latorre, quien es la rectora de la institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez de la Comuna 8, que está ubicada, y nos acompaña Guillermo Echeverry, quien es asesor pedagógico de MOVA. Bienvenidos. Gracias, César. Faber, ¿por qué no contextualizamos un poco esta política pública MOVA?
cómo detectan, por supuesto, en los procesos de educación, que efectivamente los maestros de los nuevos tiempos requieren educaciones y metodologías para los nuevos tiempos? Sí, muy buenas tardes. De pronto, señalando algunos atisbos frente a esa inquietud, Claro. yo podría aludir como a 3 aspectos muy importantes que dieron lugar para la puesta en escena del Centro de Innovación del Maestro. Yo creo que uno de esos aspectos tiene que ver precisamente con que la formación de los maestros no se reduce a los espacios universitarios, sino que la formación de los maestros tiene que ver con otros escenarios, con otros espacios, y precisamente sabemos que a nivel del Ministerio de Educación se viene hablando desde hace rato de formación inicial, formación en servicios y formación avanzada. Sí. La formación inicial y la formación avanzada, ahí tendría un lugar muy importante las entidades o las instituciones de educación superior, pero en la formación de servicios allí jugaría un papel, digamos, central los entes territoriales y en este caso las secretarías de educación. Entonces, un poco avisorando esa situación, se ha querido contribuir a la formación inicial precisamente a partir de la puesta en marcha del Centro de Innovación del Maestro, que primero lo teníamos como Escuela del Maestro, que tuvo una existencia algo así de 12 años, que ahora se está pensando en reactivar la Escuela del Maestro, pero que se ha querido hacer algo cualitativamente diferente. Entonces, ese me parece que es un aspecto muy importante en términos de la formación, capacitación, actualización en ese lugar propiamente donde encuentran los maestros desempeñándose laboralmente. Alexandra, Faber, precisamente eso, o sea, se han venido presentando esas grandes transformaciones, porque es indudable, y desde ya el trabajo de campo, ya usted como rectora en un sector como la Comuna 8, en un sector como Enciso y demás, es obvio que la educación allí requiere de unas herramientas y unas estrategias diferentes a una educación, qué sé yo, estoy pensando en una comuna diferente, en el poblado o en una ciudad distinta. ¿Cómo siente usted que esta estrategia de MOVA ha permitido que efectivamente el impacto, me imagino, positivo en la educación, no solo en el colegio, sino en la comunidad, porque es que es el entorno el que termina transformándose? Bueno, y realmente las instituciones educativas desde el año 94 estamos invitadas a pensarnos en la transformación desde dentro. La ley 115 nos dijo, ustedes desde la administración tienen que pensar en el talento humano. Entonces, MOVA, que como lo mencionó Faber, empezó yo creo que mirando a la estrategia de Escuela del Maestro como la oportunidad para que cada docente pueda pensar la forma como ellos se educan, no simplemente replicar unos contenidos, sino cómo se educa una sociedad. Creo que allí MOVA ha tenido unos elementos retomados de la Escuela de Maestro, como por ejemplo, narrativas. Hubo una estrategia de investigación en el aula realizada por los mismos maestros, específicamente mi institución educativa participó, porque la Secretaría de Educación permitió que se dieran estas investigaciones y de hecho hubo una escritura por parte de los maestros de qué sucedía en el aula y cómo mejorar esas estrategias pedagógicas. Yo creo que MOVA va a ser la oportunidad para que los maestros ya adquieran esas posibilidades y además se capaciten en cómo yo miro mi aula de clase, cómo desarrollo allí investigación y cómo genero nuevas opciones de formación para los estudiantes. O sea, yo me formo como maestro en investigación y al mismo tiempo voy construyendo nuevas estrategias que benefician a los estudiantes. La institución educativa se benefició. ¿En qué? En que el maestro dijo, yo soy protagonista, no replico, soy protagonista. Y además los niños ya han entendido que el maestro también escribe, no simplemente replica, sino también escribe. Eso le ha dado una connotación nueva a la institución y ha generado en el entorno una nueva mirada para la institución educativa. Cuando Guillermo, uno mira la posición de Faber, lo que ya la rectora nos ha ido compartiendo, Alexandra, uno dice, bueno, es que estamos ante un nuevo escenario, ¿de acuerdo? Estamos ante un nuevo modo de cómo el maestro, parafraseo un poco lo que Alexandra acaba de plantear, no solo es replicar, sino efectivamente convertirse el maestro en protagonista de algo que quizás
para los maestros hasta ahora había estado como así presentado, y es aquello de investigar, es aquello de cómo la innovación puede llegar al aula y demás. ¿Qué tan importante siente usted que esa estrategia puede ayudar a la aplicabilidad de una calidad de la educación mucho más asertiva? Sí, a mí me parece que en relación con lo que señala particularmente la rectora Alexandra, hay un punto que es central y que tiene que ver específicamente con el paso, que es un poco una lógica de los 70 y de los 80, del maestro que es un operador del currículo, un poco el que hace aquello que los expertos piensan por fuera de la escuela, a ser un productor de saber educativo y pedagógico situado. Para nosotros ha sido muy importante. Cuando digo para nosotros, es para el grupo de investigación, pedagogía y didáctica de los saberes de la Escuela de Educación y Pedagogía de esta Universidad de la Bolivariana, el pensamiento situado del maestro. Es decir, el maestro que no es subsidiario del pensamiento de los expertos desde afuera, César, sino el maestro que tiene una condición intelectual propia. Se hizo una invocación permanente en las décadas de los 80 y los 90 acerca de que el maestro tenía que ser un intelectual. Pero es muy difícil ser un intelectual si la producción de saber está afuera y el maestro es un aplicador, un replicador desde adentro, como señala la rectora Alexandra. No, hay un giro, hay una vuelta de tuerca, me gusta decir a mí, César, sobre eso. Y la vuelta de tuerca tiene que ver específicamente con esto, y en esto me parece que es una invitación para la ciudad, para los televidentes de En Rojo y Negro de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pensar que el maestro hoy es un maestro que tiene unas nuevas condiciones que yo las definiría en tres características centrales. Uno, es un maestro que reconoce que el maestro que está al lado, que es el colega, es también un productor de saber y no solamente un, comillas, enseñador de un área. Eso creo que es importante. Es importante decir que el primer reconocimiento es el reconocimiento de los colegas, César. Creo que en eso hay un punto importante, Faber lo sabe y yo creo que la rectora Alexandra también, en eso hemos ganado, en reconocer al colega como el que produce saber. El segundo aspecto es poder entender que el marco institucional, el establecimiento educativo, es un espacio privilegiado para la reflexión y la producción de saber. Esto es, para investigar. Precisamente, Guillermo, usted venía haciéndonos un planteamiento acerca de esas nuevas metodologías, líneas de trabajo en las que efectivamente el maestro se ve involucrado. Les invito a que veamos la siguiente nota en la que efectivamente Doris Castrillón nos presentará cómo esas nuevas metodologías y líneas se vienen aplicando para los maestros en servicio. Inicialmente este proyecto empieza con una línea de interacción y de discurso que se basa en las necesidades del maestro. Entonces empieza como con líneas de trabajo o líneas de desempeño. Entonces hablamos de desarrollo humano como una línea de acción fundamental al trabajo del docente, en tanto la humanidad reclama repensarse continuamente. Tenemos una línea de formación in situ. Quiere decir que el contexto lo miramos, lo pensamos, pero ahí hay que tener en cuenta algo. El contexto no puede ser el nuestro, el inmediato, el que se suscita en el día con día, porque estamos hablando de la aldea global. Entonces, esa formación in situ piensa tanto nuestras necesidades, nuestras realidades, como la globalidad. Tenemos reflexión metodológica, una tarea obligada para el maestro. Nuestro saber fundante, el saber pedagógico, necesita de esa compañía, de esa cercanía con la reflexión metodológica que lo hace construir esa relación con el aprendizaje, esa relación con los significados, esa relación con la ciencia. Y finalmente la investigación, que será por excelencia el instrumento del que nos valemos para hacernos preguntas y encontrar esas respuestas, tanto en nuestra realidad como la que nos circunda.
entonces estas líneas macro tienen proyectos de realización específicos donde el maestro tiene oportunidad de vincularse. Porque pensemos, nosotros somos 11.000 maestros. 11.000 maestros que pueden y tienen la oportunidad de participar en estos talleres. ¿Qué necesitamos? Que los talleres sean significantes, que los talleres sean realmente propositivos. Entonces son grupos muy pequeños, son grupos de 30, 40 maestros que participan de una de las líneas, y de uno de los proyectos que alimenta la línea. Esos proyectos en cada una de estas líneas de formación serán los que encontramos en las diversas realizaciones en la ciudad. Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Maestría en Cine Documental UPB. Proyección teórica inspirada en la vida. ¿Cómo siente usted, señora rectora, que esas estrategias de MOVA, Alexandra, se han ido implementando en la educación en general y si desea algún caso en particular de la institución educativa que usted en este momento dirige? Bueno, específicamente los maestros han tenido una formación en el ser. Ellos han tenido que volver a revisar que el ser maestro no es únicamente una cátedra de ciertas áreas o de ciertos contenidos. Ellos han revisado que cuando yo formo tengo que estar formado en el ser. Nos ha permitido MOVA y las estrategias generales que hemos tenido, inclusive dentro de la institución educativa, es, bueno, yo desde dónde enseño, cómo enseño, quién soy yo, revisarse a sí mismo para poder entrar en conexión con el otro. Ya eso ha hecho una transformación en los maestros. Pienso que eso le ha dado calidad a la formación que entrega a los estudiantes. Entonces ahí ha habido una transformación, pero ha implicado unos tiempos. Es muy delicado, por ejemplo, que el maestro considere que simplemente me voy a ir a leer, no. Ha tenido que estar con otros maestros en formación de todo lo que es su interior desde la psiquis, pero también de cómo me relaciono con el otro, quién soy yo y cómo me relaciono con el otro. Es un saber que no se ha formado en las universidades, ya no sé en este momento específicamente cada universidad cómo está haciendo el trabajo. Antes se daba solamente una ética, en este momento ya se está llegando a las instituciones educativas, maestro, fórmate en el ser. Entonces ahí hay como una nueva herramienta, una nueva estrategia que creo que MOVA ha aportado mucho a los maestros. Y desde la Secretaría de Educación, Faber, ¿cómo perciben ustedes que este centro, sí, de innovación para el maestro ha impactado? Es decir, ¿cómo se ha ido replicando? Es más, como qué tipo de, por así decirlo, de aceptación ha tenido por parte del maestro, porque a veces efectivamente una cosa es cuando se ofrece, cuando está la oferta, pero otra es cuando efectivamente eso implica capacitarse en una cantidad de herramientas que seguramente van a beneficiar el día de mañana al estudiante. Bueno, el Centro de Innovación del Maestro es una propuesta reciente, sí, una propuesta que viene dando pasos y pasos importantes. En ese sentido, tendríamos que mirar el impacto en diversos niveles o diversas temporalidades. Sí. Pues no le podemos exigir al Centro de Innovación del Maestro un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con estos momentos, sino hay que pensar el impacto a corto aliento, a mediano aliento y a largo aliento. En ese sentido, pues uno podría hacer un balance a corto aliento con todas las dificultades que pueda implicar eso. Por ejemplo, de entrada yo diría, pues ya más a nivel nacional, que ha sido muy importante que Medellín, que la Secretaría de Educación entonces le apueste a la creación del MOVA. El año pasado, por ejemplo, en la cumbre que realizó Semana,
Líderes por la Educación, se dio una discusión en un panel donde participaron los candidatos presidenciales a la alcaldía, y entre ellos estaba el doctor Francisco Santos y el doctor Rafael Pardo. Y Francisco Santos propuso que, por ejemplo, Bogotá tenía que aprender de Medellín, y que aprender de Medellín era apostarle precisamente a la formación de maestros como se estaba llevando a cabo acá. Inmediatamente lo interpeló el doctor Rafael Pardo y le dijo que allá de todas maneras estaban haciendo cosas importantes en la formación del maestro. Obviamente sí vienen haciendo cosas muy importantes que nosotros tendríamos que conocer, pero el día martes estuve en Bogotá, estuve en la Secretaría de Educación y me enteré que la Secretaría de Educación está pensando en la construcción de 3 centros de innovación, un poco en la perspectiva que nosotros lo estamos aquí mencionando. Entonces, en términos, digamos, nacionales, uno ve que ha sido muy importante con lo que arrancó la Secretaría de Educación, con apostarle a un centro de innovación que tenga precisamente como objetivo la formación y la calidad de la educación. Cuando se logra a través de una capacitación llegar a un número determinado de maestros que vienen de realidades absolutamente distintas, pues allí ya hay toda una experiencia educativa, incluso de aplicación de esa realidad que ya Faber nos ha ido compartiendo. ¿Cómo percibe usted que esa experiencia, Guillermo, como de los maestros en esa capacitación va enriqueciendo y va permitiendo también que ellos abran, ¿sí?, abran su mente a estas nuevas posibilidades de educarse, no solo a través de la educación, o por llamarlo así, de la educación tradicional, pues para que nuestros televidentes lo perciban? Sí, creo que hay dos anotaciones que hacer en relación con eso, César. Primero, digamos, hemos movido inclusive, un poco porque usted lo ha señalado, el concepto de capacitación, hasta el mismo de cualificación. Hemos hablado un poco más de procesos de formación y transformación y autotransformación. Y eso lo digo, César, y lo digo para los televidentes, porque es muy importante pensar que en las lógicas de los 70, los 80 y los 90, los maestros asistían a capacitaciones. Por tanto, venían al espacio universitario, un profesor universitario con una formación libresca, conceptual y teórica, les daba contenidos y resultaba que ese profesor no conocía que era una escuela ni que era ser profesor en una institución educativa. Entonces, digamos, sobre eso hemos dado una vuelta. Sobre eso, digamos, hemos pensado, por eso el concepto de formación situada y de pensamiento situado que hemos instalado en la ciudad y que MOVA tiene claramente definido. Entonces, ese es un primer asunto. El segundo asunto creo que es poder recoger y sistematizar las experiencias de los colegas, por algo que dije en la intervención anterior. Es decir, si mi colega tiene una experiencia, lo que yo necesito sobre la experiencia es poder tener un diálogo abierto con un instrumento, una rejilla, un diario de campo, que me permita comprender qué hace el colega y qué hago yo en relación con el colega. De todas maneras, los profesores, los maestros, como dice Escofade, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, hacemos 3 cosas: enseñamos, formamos y evaluamos. Entonces, cuando yo enseño, formo y evalúo, que es básicamente mi desempeño, enseño un saber, evalúo ese saber y formo ciudadanos, construyo personas. Entonces, creo que tener esas 3 categorías de entrada, tener muy claramente esas 3 categorías, nos permiten, César, televidentes, decir, de la mano con lo que señaló la rectora y con lo que estaba planteando Faber, que ahí hay una construcción de conocimiento, que ahí hay un saber pedagógico, que entonces la experiencia del otro, esto no es nada nuevo. Esto lo señaló Stinghouse, un curricólogo inglés en la década de los 80, que señalaba al profesor como un investigador. ¿En qué puede intervenir, en qué puede transformar el maestro? En aquello que es su práctica, que fue el término que usted señaló, que es el concepto básico. La práctica o la praxis, como se decía en los 70 y los 80, es lo que yo hago, pero aquello que yo hago necesita reflexión, debate, discusión y afinamiento. Eso es lo que de alguna manera hoy se convierte en un referente nuevo. No nuevo porque sea muy novedoso, que creo que es un aspecto que hemos discutido con Faber, creo también que las rectoras y los docentes lo han discutido. MOVA no es innovación porque el término innovación puede ser peligroso en cuanto que es muy taquillero, en cuanto que puede estar en la ola, en la cresta de la moda. No, entendemos innovación como ser capaces de mirar al otro y construir con el otro nuevas maneras sobre lo que se ha hecho. Si efectivamente esa innovación es verificable, es visible, de alguna manera
ha tenido un impacto que era precisamente, Faber, hacia allá apuntaba un poco la pregunta, y era ese impacto en el educador final, ¿cierto? En aquel que en un momento determinado luego va a replicar todo eso en su aula, con sus estudiantes. Entonces nos preguntamos, bueno, y esa articulación entre MOVA y una universidad como la nuestra, pues tenemos acá la presencia también de Guillermo como asesor, sí, pedagógico y demás, ¿cómo se viene implementando? ¿Qué tan importante ha sido? Bueno, la Universidad Pontificia Bolivariana, a través de su Facultad de Educación, se articula con la estrategia MOVA de la siguiente manera. Desde el 2011, la universidad ha acompañado a las Secretarías de Educación Municipal en términos de la política para la formación de maestros en ejercicio. En 2011 y 2012 se produjo un documento que se llamó el Plan Estratégico de Formación y Capacitación Docente. Se produjo en asocio entre la Secretaría y la Universidad Pontificia Bolivariana, y en este surgieron unas categorías muy potentes. Primero, pensar que la formación del maestro debe ser una formación en el ser. Esto daba la impronta de la universidad al mismo tiempo que la impronta de la ciudad y del país, y es pensar que hoy se requiere otro tipo de maestro, un maestro que además de fortalezas en el saber, tenga una fortaleza en el ser, que es lo que le permite llevar a cabo procesos de formación. Entonces salen otras categorías. Una de ellas, pensamiento situado y práctica situada, es darnos cuenta de que el maestro trabaja en contextos específicos y con sujetos concretos, y que por tanto su práctica no es simplemente una práctica teórica, sino una práctica que él tiene que organizar a la luz de unas condiciones propias de los entornos cercanos y remotos. El otro concepto fue el concepto de integración. ¿Qué permitía esa categoría o ese concepto? Darnos cuenta de que en la formación de maestros, el maestro no está solo en la escuela es un espacio de ciudad, las aulas no son un espacio cerrado, sino que son un espacio de intercambios, un espacio para que el estudiante y el maestro conozcan en la ciudad. El otro concepto fue el concepto de transformación, la formación como transformación. ¿Qué significaba ello? Darnos cuenta que si yo quiero formar a otro ser humano, yo tengo que pensar que los seres humanos siempre estamos en transformación. Yo tengo que transformarme, y en la medida en que yo transformo mi ser, puedo acompañar la transformación de otros seres humanos, en este caso de los estudiantes. Hay un esfuerzo en el país que es muy grande, y es la articulación universidad, empresa, Estado. Cada vez nos damos cuenta en esa idea de integración que los problemas sociales no se pueden pensar exclusivamente de la universidad, o los problemas educativos, o desde el Estado o desde la empresa. Entonces, la importancia en que la universidad y el Estado estén juntos es darle a una política pública una sustentación académica que le permite decir que lo público y lo académico no son dos sistemas aislados, sino que se toman decisiones públicas porque hay un argumento en el trasfondo, un argumento académico que sostiene esa toma de decisiones. Indiscutiblemente, maestros mejor preparados, con nuevas herramientas, con nuevos diseños pedagógicos, impactarán de modo más positivo, por supuesto, sobre un grupo de estudiantes, sobre un público y un escenario en particular. ¿Cómo considera, desde la mirada suya, que podría ser importante para una ciudad como la nuestra y para un país como el nuestro estas políticas de innovar en la educación? Creo que una de las innovaciones importantes, César, en relación con el planteamiento de la decana de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Bolivariana, tiene que ver con articular el espacio de la escuela con el espacio de la ciudad. Es decir, hay varios planos de articulación. Quiero referir ese primero.
De hecho, en una de las estrategias de MOVA que realizamos hace 6 meses, que se llamaba Escuelas y Territorios, uno de los asuntos más importantes es cómo los maestros salían de la escuela e iban con talleristas por la ciudad, por los meandros, recovecos, lugares inéditos a veces que no conocemos de la ciudad, para hacer esto que me parece clave: reconocer saberes, formas de habitar y alimentar de otra manera el currículo escolar. Creo que hay un primer asunto, César. Es decir, recorrer la ciudad es descubrir unos saberes ignotos o que a veces están ahí, pero no están curricularizados. Ese es un primer aspecto. La decana, Beatriz López, señalaba otro aspecto que creo que es clave. Hemos quebrado en el último tiempo, creo que en los últimos 10 años, la diferencia entre lo privado y lo público, lo estatal, la empresa y las universidades. Y hemos hecho una alianza que no ha sido fácil, pero que ha sido interesante. Y en eso esta ciudad, como lo señaló Faber, ha sido un modelo para otras ciudades. Es decir, hemos creado una alianza en la cual sabemos que la educación es el centro del desarrollo, de las oportunidades y de la construcción de país, no solamente de ciudad. Creo que sobre eso tendría que ir el país. Ahora que el presidente ha hablado de Colombia, la más educada, un poco parafraseando lo de Antioquia de la gobernación anterior. Creo que hay un asunto importante. Es decir, podemos ser los más educados no porque alcancemos el tope de educación, podemos ser los más educados por lo que pasa siempre en la educación. Es la intención y el deseo más alto, la expectativa más alta que tenemos los seres humanos, en términos kantianos, es ser más educados. Es decir, somos más humanos por la educación. Creo que esa integración es muy importante, esa segunda integración, Estado, privado, oficial, universidad. Uno dice, bueno, hay una Secretaría de Educación que se está preguntando cómo educar mejor. Es decir, cómo poder llevar no solo a los diferentes rincones, sino qué estrategias y qué metodologías utilizar para que efectivamente se pueda apropiar la educación. Esa implementación, sí, desde MOVA, ¿cómo percibe usted que nuestra ciudad ha ido creciendo? ¿Qué tan importante puede ser en ese destinatario final? El profesor Echeverry mencionaba ahora que la propuesta de formación de MOVA no tiene que ver simplemente con instituciones oficiales. Sí. Obviamente estamos dando pues la discusión porque se trata igualmente de presupuesto público y en esa medida la discusión tiene que ver mucho con los privados. Pero Secretaría de Educación acompaña igualmente, no solo le hace inspección y vigilancia a los planteles privados, sino que lo acompaña también con formación, con asesoría en lo que tiene que ver en este momento pues con varias áreas, pero una de ellas es investigación. Entonces, en ese sentido, pues tiene que ver con las instituciones oficiales, instituciones de cobertura, que muy bien saben, las instituciones de cobertura son privadas, pero hay unos dineros que el municipio le destina a esas instituciones y reciben sin cobrarle a los estudiantes un peso, que ha sido un logro muy importante para Colombia desde el 2010, que la educación sea gratuita. Pues estábamos en mora en Colombia, en lo que respecta a América Latina, para eso. Entonces va direccionada esa formación a instituciones oficiales de cobertura y públicas. Yo diría que es muy importante pues como esa situación porque ha permitido direccionar el trabajo en 4 principios fundamentales. Y esos principios fundamentales pues, tienen sus implicaciones, sus incidencias allí en lo que sería la población receptiva de la propuesta. Tiene que ver uno con ser para dialogar, que es un principio muy importante, que inclusive ahorita se estaba mencionando, pues la rectora estaba mencionando que mediante la formación del ser se puede contribuir como una estrategia para que esos niños que abandonan, no me gusta mucho el término desertor, que se utiliza en el argot cotidiano, esos niños que por uno u otro motivo abandonan la institución, entonces mediante esa formación de los maestros se pueda canalizar o mirar cómo se hacen ajustes y reajustes de perspectivas para que ellos puedan volver nuevamente a la institución. Entonces son muy importantes esos principios: ser para dialogar, saber para crear, crear para innovar
Y el cuarto principio, que para nosotros es muy relevante, inclusive unos no tienen más peso que otro, es reconocer para vivir juntos. Si nosotros avisoramos esos principios, son los que se han propuesto desde determinados organismos internacionales para la educación de este siglo XXI. Entonces, en la medida que MOVA ofrece servicios, ofrece estrategias, ofrece encuentros de formación, se trata de supeditar, digamos, a esos pilares, son principios, nosotros los llamamos principios, pero son los pilares fundamentales de la educación de este milenio. Entonces eso hace atractivo también la recepción de los maestros. Efectivamente, eso cómo se ha ido llevando, qué ha ido capacitando. Pero Alexandra, hagámonos el siguiente supuesto, si me lo permite. Llega una familia que ha visto este espacio y dice, pero es que mi hijo o mi hija está estudiando en una institución educativa en la que los maestros están capacitando desde, como el mismo centro le llama, ¿cierto? Centro de innovación del maestro y demás. Y dice, es que mi hijo está innovando, o mi hijo está en una institución en la que los maestros están innovando, qué palabra tan particular, en educación. ¿Qué respuesta le podríamos decir a ese padre de familia? Padre de familia, mire, es que aquí hay un aprendizaje que a partir de tales modos su hijo va a ir adquiriendo estrategias de cómo ilustrar un poco lo que se hace desde el centro para un padre de familia en un momento determinado, si es posible hacerlo. Bueno, yo quiero poner los dos puntos, el rojo y el negro, aprovechando el nombre del programa. Realmente los maestros de la institución educativa que yo dirijo, Joaquín Vallejo Arbeláez, han tenido oportunidad de participación. De hecho, hemos tenido unos profes que han estado en la pasantía de Brasil, tuvimos una maestra en Londres, pues en Gran Bretaña. Tuvimos la oportunidad de que estos maestros estuvieran en todo el proceso de investigación. Sí hemos tenido muchas oportunidades. Eso ha beneficiado la formación de los demás maestros, porque como decía ahorita Guillermo, hay un trabajo entre pares. Entonces, los docentes allí en la institución tienen oportunidad de reunirse, de contarse qué pasa y además de construir el currículo desde lo que ha venido de afuera, pero desde la investigación también que existe en la institución. Entonces, al padre de familia yo le cuento, realmente se ha hecho. En cuanto a padres de familia, tenemos estos docentes en esta capacitación, con estos niveles de formación y en este momento están participando en estas actividades. Indiscutiblemente, si no hay políticas públicas que apoyen este tipo de estrategias, pues difícilmente podemos pensar en una educación para todos. Es por eso que desde el año pasado nuestra ciudad de Medellín cuenta con la aprobación del proyecto de políticas públicas de formación docente, que efectivamente hace que haya apuesta, haya presupuesto para la cualificación y que haya un beneficio final para los maestros. Por eso vamos a mirar de la mano del subsecretario de Prestación de Servicio Educativo de la Alcaldía, quien nos compartirá, bueno, este acuerdo, este proyecto, qué tanto ha beneficiado la educación y qué tan importante es a largo plazo para una ciudad como la nuestra. Históricamente, la ciudad de Medellín ha hecho muchos intentos por concretar este proyecto. Con el proyecto se abre el horizonte y se ponen las condiciones para que la ciudad se dirija hacia las metas que concreta en el proyecto educativo municipal, en el plan decenal, las metas que le pone el plan decenal, los planes de desarrollo que tiene. Entonces, digamos que esta política permite que se articule ese ideal de hombre de ciudad con ese ideal de maestro y desde luego
nos dirijamos todos hacia ese mismo horizonte. Había una formación disgregada, una formación que le faltaba un hilo conductor, entonces desde muchos puntos de vista se cogía al maestro, desde luego de manera útil, pero un poco desarticulada. La política pone el horizonte y presenta las líneas que permiten articular. Cuando uno habla de líneas, está hablando de un elemento que articula, ¿sí? Y que no deja que se pierda el sentido del maestro con respecto a la ciudad. En la política pública están inspirados en los principios. Por ejemplo, un reto es tener una ciudad que tiene un ciudadano que obra en la ciudad. Entonces estamos diciendo revisar un poquitico la instancia del ser, ¿sí? Digamos, bueno, podemos tener una ciudad llena de las mil maravillas, pero si el ser humano que hay ahí por dentro de la ciudad no es atendido de manera adecuada en las escuelas, en las facultades, en las normales, en todas las instituciones, pues tenemos un problema ontológico del ciudadano de Medellín. Entonces ahí hay un primer punto, el ser, ayudar, fortalecer, transformar, dirigirnos hacia esa transformación del ser, el ser humano que habita la ciudad de Medellín. Un segundo planteamiento tiene que ver con la capacidad de crear, ¿cierto? Medellín se dirige con ese sujeto lleno de conocimientos, de experiencias, pues a una instancia creadora. Y la tercera, que es muy relevante en términos de país y de ciudad, es un ser que dialoga, que está preparado para la sociedad del acuerdo, del posacuerdo. Yo creo que nos dirigimos hacia allá. Entonces ahí hay tres grandes retos que la ciudad plantea. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuando de desafíos y retos se trata, pues por supuesto todos tenemos en nuestro imaginario lo que quisiéramos transformar en términos de educación, pero más que lo que quisiéramos transformar en términos de educación es el modo como las prácticas educativas el día de mañana permitirán estudiantes mejor capacitados, abiertos a nuevas herramientas, a nuevas metodologías y métodos, fundamentalmente desde la academia. Guillermo, ¿qué piensa usted que le puede quedar como reto? Ya lo escuchábamos de la mano del subsecretario para una ciudad como la nuestra, pero desde la academia, ¿qué nos sigue faltando, si es el término que podría aplicarse, o más bien hacia dónde deberíamos apuntarle? Sí, voy a tratar de ser preciso, César. Creo que hay tres retos centrales que los hemos un poco dibujado, que están en borrador y que vamos a tratar de hacer de ese borrador, de esos bocetos, una concreción, unas pinturas más fuertes. Primer reto, construir en las instituciones educativas, en los establecimientos educativos, es decir, oficiales y privados, comunidades académicas escolares fuertes. Esto es, comunidades académicas escolares que le den piso a la investigación. Dos, poder construir la relación entre educación y pedagogía. Sí. Esto es,
que lo que se hace en la escuela, lo que es propio del maestro, que es la pedagogía, tenga una relación con lo que hace la ciudad, el padre de familia, el señor de la tienda y otros actores que educan, pero tal vez no saben que educan. Ahí hay un trabajo desde la escuela. Eso lo hemos llamado la escuela ampliada. La escuela que sale a la ciudad, recoge la ciudad y tiene una interacción permanente. Y 3, para terminar, creo que hay un reto central en mejorar cualitativamente la enseñanza de los saberes escolares. Es decir, ahí tenemos un reto con las didácticas. Este fue un nuevo escenario que conversamos precisamente con el señor secretario de Educación y con el subsecretario. Fortalecer las didácticas de los saberes, no solamente para responder a las pruebas censales internacionales y a las pruebas censales nacionales, sino porque hoy necesitamos específicamente que se sepa más español y mejor español, que se sepa más ciencias naturales y mejor ciencias naturales, para construir mejor país y mejor ciudad. Gracias, Guillermo. Rectora, ¿cómo en esas instituciones educativas y en la suya en particular, que en este momento lidera, qué podría plantearse? Ya usted puso los puntos sobre el rojo y el negro y en términos de esos desafíos y retos finales para una ciudad que está creciendo, para un conglomerado de maestros que están allí cotidianamente y son los que en el fondo requieren ser los beneficiarios. No, yo tengo como reto personal, pero también un reto que responde a las necesidades de los maestros, es que ellos necesitan tiempos para reunirse. Un maestro no se piensa solo en la noche que voy a dictar el día de mañana en la clase, no, sino qué voy a hacer en comunión con los otros, y hemos tenido allá unas oportunidades. Sin embargo, considero que los consejos académicos deben ser los que directamente reciban una formación, una instrucción. Creo que ahí debería haber una alianza y que podría buscarla yo como rectora, pero también que debería haber como una identidad de ciudad, de que los consejos académicos en las instituciones solamente dan visto bueno a ciertas cosas, pero deberían ser espacios de formación y no se tiene, podría generarse una formación in situ, pero también como una mirada de ciudad de qué hacemos en los consejos académicos. Gracias. Y una mirada como desde la Secretaría de Educación, desde el programa del cual usted es líder, ¿cómo podría plantearse? Yo mencionaría 3 o 4 aspectos que se presentan un poco en términos de perspectiva o de desafíos de lo que tiene que ver con el Centro de Innovación del Maestro. El primero de ellos lo enunciaría como seguir pensando las necesidades y los intereses que en estos momentos no solamente tienen los maestros en términos de formación, aunque prioritariamente ellos, sino cuáles son también esas necesidades que tiene el entorno, que tiene entonces el contexto de ciudad. Me parece que es muy importante seguir perfilándonos allí para generar encuentros de formación de cara precisamente a esos intereses y necesidades. El otro aspecto que me parece también como muy importante es el que refiere al empoderamiento. Es decir, necesitamos seguir insistiendo grandemente en que estos encuentros de formación puedan generar empoderamiento en los maestros, en los directivos, de manera que ello pueda direccionar tanto las prácticas discursivas como las prácticas sociales de los maestros. Y allí de pronto los psicólogos sociales nos pueden ayudar en ese sentido cuando hablan del concepto de actitud. Y como para modificar una actitud hay que trabajar en términos de 3 componentes. El componente cognitivo, que tiene que ver con el saber, el componente afectivo, obviamente con los sentimientos, y el componente conativo, que alude precisamente a esa conducta o a esas prácticas que estamos mencionando. Entonces, me parece que debemos seguir perfilando eso también ahí en términos del empoderamiento. ¿Cómo seguir pensando la educación? Darse en cuenta que indiscutiblemente en nuestra ciudad es una abanderada en todos estos procesos educativos, en esa alianza estratégica que por medio de convocatoria pues la universidad ha participado y continúa participando para tratar de implementar del mejor modo las prácticas educativas, es decir, mejor sistematizadas, con herramientas claras y donde efectivamente puedan ser aplicadas. Que ustedes sepan que en nuestra ciudad hay un número grande de maestros formándose. ¿Para qué? Para que sus hijos,
para que el público final, el que el día de mañana se convertirá en el gran abanderado, en el, ¿por qué no llamarlo, en el próximo gobernador, en el próximo alcalde, en el próximo dirigente, pero también en mejores ciudadanos, con herramientas diferentes a las que seguramente ustedes y nosotros fuimos formados en un momento determinado de la historia y que podremos decir, claro, se requiere nuevos métodos para nuevas formas de asumir la vida. Nuestros expertos invitados, mil gracias por permitirnos este diálogo, esta discusión y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y los invitamos a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televid.